Recording in progress. ¿Puede comenzar, señor presidente? Muy bien. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Tenemos cuenta, señor secretario? Sí, señor presidente, han llegado a la Secretaría de la Comisión los siguientes documentos. Un oficio de la Comisión de Régimen Interior, mediante el cual remite en comunicación del embajador de la Unión Europea, señor León de la Torre, relativa al programa Interpares. La Comisión de Régimen Interior al respecto acordó solicitar a esta comisión abordar el tratamiento del mencionado programa. Un segundo oficio de la comunidad chilena residente en Paraguay, mediante la cual solicitan a la Comisión de Relaciones Exteriores interceder ante las autoridades pertinentes para que Chile les provea las vacunas necesarias, considerando que en su país se dispone que nuestro país se dispone de una amplia cobertura de estas. ¿De qué comunidad? De la comunidad de chilenos residentes en Paraguay. Ya. Presidente, Perfecto. ¿de la cuenta? Sí, senador Chagüen. Sí, esa misma comunicación también llegó a la Comisión de Derechos Humanos la Comisión de Derechos Humanos acordó oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Salud respecto de la situación de los compatriotas que se encuentran en otros países, si hay alguna política al respecto de procesos de vacunación o no, pero lo pongo en antecedente de que este es un tema que ya se ofició en la Comisión de Derechos Humanos. Ya, muy bien. Como tenemos al canciller y al subsecretario que es el dueño de las vacunas, él sabrá quién le va a llegar primero de manera solidaria. Bien, colega, mire, estamos citados este día para poder conversar con el canciller respecto de dos temas. Uno, vinculado a lo que ya habíamos analizado, el avance, y en este caso lo que puede ser alguna de las complicaciones que pueda tener el avance en las negociaciones respecto del tratado de la modernización del acuerdo con la Comunidad Europea. Eso es lo primero. Yo le quiero decir, canciller, que ayer tuvimos una reunión con la presidenta del Senado, con todos los embajadores de los países europeos que forman parte de la comunidad y que están representados en Chile, y se estuvo conversando respecto de esta materia. Y lógicamente en la última conversación que habíamos tenido, nosotros le ofrecimos la posibilidad de ser más proactivo en el trabajo a nivel parlamentario, tratando de ayudar a que se configuren los acuerdos no solo en el Parlamento Europeo, sino también en cada uno de los países miembros. Y eso es algo que con esos contactos ya se han retomado. Ellos saben, la contraparte europea, que debemos tener una reunión pronto. Aspiramos que pueda ser presencial o semipresencial. Y la idea era ponernos al día en esa materia. Y lo segundo tenía que ver con, queríamos tener un diálogo político con la Cancillería para saber qué visión es la que tiene respecto de lo que está sucediendo en nuestros países vecinos, amigos, fundamentalmente en Sudamérica, donde productos de la emergencia, pandemia, temas políticos electorales, situaciones económicas, relaciones de todo tipo que tenemos con ellos, como seguimos también trabajando nosotros desde el Parlamento en retomar el diálogo político con nuestras pares en los distintos congresos. Hemos hablado de Brasil, de Argentina, de Bolivia, de Perú, al menos esos cuatro. Así que son los dos temas. Después, al final, colegas, tenemos que ver un tema de procedimiento, cómo vamos a tratar el proyecto de acuerdo que la sala nos reenvió a la Comisión de Relaciones Exteriores a propósito del proceso de vacunación en Palestina. Canciller, le ofrezco la palabra. Presidente, muchas gracias. Mire, en relación a los dos primeros temas que usted menciona, le sugiero, tal como señaló en la tabla que usted puso, que partiéramos con el tema de la Unión Europea. Está aquí nuestro subsecretario, ¿no es así?, que es la persona que lleva directamente el pulso de las negociaciones en las que se han producido en las últimas semanas, en los últimos días, algunas
novedades importantes. Y como siempre, a disposición suya para los efectos de ver el tema de las relaciones vecinales, aunque en ese caso yo preferiría, si así lo estima la comisión, por razones obvias, que pudiéramos mantener ese intercambio de manera reservada para posteriormente concluir en lo que usted señala respecto del proyecto de acuerdo. Así que si a usted le parece, le podemos dar la palabra al subsecretario Yáñez para que explique la situación. Usted nos avisa, canciller, en el momento en que lo hacemos reservado. Tiene la palabra, subsecretario. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio también saludar a los honorables senadores de esta comisión. Como ustedes saben, este es un proceso que ya va para su tercer año de negociaciones. Estamos actualmente cursando la 10ª ronda de negociaciones del pilar comercial. Como también ustedes saben, existe un pilar político y de cooperación que se encuentra en su etapa final de negociación, con ciertos temas pendientes que también están abiertos en la negociación comercial. Esta es una negociación que encuentra a Chile justamente a 15 años de su primer acuerdo de asociación. Es una modernización que, además de actualizar distintas disciplinas relacionadas con el comercio de bienes, también busca profundizar los temas, digamos, de nueva generación, entendidos el comercio electrónico, el comercio de servicios, el acceso a las pequeñas y medianas empresas, al sistema de compras públicas de la Unión Europea, etcétera. Y en particular el acceso, solamente para recordar algunos temas, a un 10% de las líneas arancelarias que quedaron excluidas del acuerdo de asociación original o que tienen algún tipo de restricción. Y principalmente del sector agrícola, que por cierto es un sector siempre sensible en una negociación. Nosotros enfrentamos esta ronda de alguna manera con un interés muy importante de poder conocer una segunda oferta de acceso con la Unión Europea que todavía no recibimos en el contexto de esta negociación, justamente porque es muy importante para hacer los balances que corresponden los otros temas que también son sensibles de la negociación y que son de interés ofensivo de la Unión Europea. Me refiero al capítulo de propiedad intelectual y en particular a lo relativo a las indicaciones geográficas y la protección que la Unión Europea está buscando que se dé a 222 indicaciones geográficas. También en ciertos temas relacionados al capítulo de inversiones y en particular a la solución de controversias mediante el establecimiento de una corte de inversiones y también otros temas relacionados a energías y materias primas, que por supuesto que para el país son tremendamente sensibles e importantes y por cierto que han quedado hasta una etapa final de la negociación una vez que tengamos claro el balance que esta negociación puede tener en otros ámbitos. La Unión Europea ha llevado a cabo distintas negociaciones previas a esta. Se cerró hace algún tiempo la del Mercosur, que llevaba casi 20 años de negociación. También está pendiente, pero en etapa final, la negociación con México y con otros países también fuera de la región, y en particular también en el norte de América con Canadá, que han sido también tomadas en consideración de alguna manera para ver el libreto, digamos, de política comercial que tiene por mandato la Comisión Europea a la hora de negociar. Esta no es una negociación simple, es una negociación en la cual Chile ingresa una vez que tiene ya un acuerdo de asociación de 15 años de antigüedad y para el que el 90% de líneas arancelarias que se encuentran previstas ya tienen un calendario de degradación cumplido y por lo tanto en términos de acceso a mercados, que yo lo diría es lo que palpablemente puede ser más gráfico o evidente de las ganancias que tiene para el país, es una conversación que está aún en curso y que, como es normal en una negociación de este tipo, se va a sincerar, digamos, y se va a generar en el contexto de un balance entre las partes, o la discusión de un balance entre las partes en la etapa que comienza ahora y que estimamos que es la etapa final.
Existen otros aspectos importantes de esta negociación que no son en materia de acceso, como lo que decía en particular los temas relativos a medio ambiente, por ejemplo, a cómo ir incorporando aspectos ambientales al comercio, en cómo ir también actualizando disciplinas muy importantes para la facilitación del comercio y también para los temas sanitarios o fitosanitarios y regulatorios, con un socio comercial que es muy sofisticado, en el fondo con el cual tenemos una relación comercial muy madura y que regulatoriamente, evidentemente, que tenemos que tener también herramientas para poder sentarnos de igual a igual con la Unión Europea para poder tener discusiones frente a ciertas regulaciones que podrían o no afectar a nuestro comercio. Y por lo tanto, esta ronda que inició ayer, esperamos que termine a fines de la próxima semana. Hay grupos y para eso vamos a tener una reunión próximamente con la directora general de Comercio de la Unión Europea, Sabine Weyand, sobre los pasos siguientes respecto de los temas, por así decirlo, más del balance y más sensibles en esta negociación. El canciller Alaman también estuvo en Europa en diciembre del año pasado, donde sostuvo reuniones con el comisario de Comercio de la Unión Europea, con el alto representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, y a quien me correspondió también acompañar. Y por lo tanto aquí, desde el punto de vista político, a ambos lados existe la convicción de cerrar esta negociación. Es un paso importante de la Unión Europea también con la región. Pero evidentemente que nosotros, desde un punto de vista de los intereses de Chile, también tenemos una tarea que hacer respecto de cómo trabajar, y en particular en los temas, como les mencionaba, relacionados a indicaciones geográficas. Hemos logrado un muy buen sistema de trabajo con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y con ODEPA, a propósito de revisar una a una las indicaciones geográficas, de hacer los cruces correspondientes con las marcas preexistentes, con los usos preexistentes, y por lo tanto tener una relación muy cercana y directa también con la industria y los actores que podrían verse afectados, digamos, por la protección de las indicaciones geográficas por alguna de estas situaciones, ¿no? De existir una marca previamente registrada o algún uso previo de la misma. Así que eso en general, señor presidente, y por cierto que absolutamente disponible también para comentar o profundizar algún tema que algún miembro de esta honorable comisión quisiera también plantear. Gracias. Gracias, señor subsecretario. Si les parece, colega, salvo que el canciller quiera complementar algo, hacemos una ronda breve de consulta, cerramos esto y pasamos al otro tema, ¿les parece? Ok, senador Chaguán y senador Letelier. Presidente, varios temas, no solamente relacionados con la Unión Europea. Me preocupa también la relación comercial con los países de Oriente Medio, particularmente los países del Golfo. Ahí tenemos un tema que estuvimos trabajando para hacer un upgrade respecto de los tratados comerciales con Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Y este es un tema también que nos preocupa, y nos gustaría saber si había un ajuste con Hacienda referido a la posibilidad de establecer un mecanismo de negociación directa con los países del Golfo. Eso es lo primero. Respecto de los países de la Unión Europea, también, presidente, plantearle, estuvimos trabajando en algún minuto el tema de hacer un upgrade con Turquía, que tenemos un tratado de libre comercio y donde es necesario hacer un upgrade del tratado de libre comercio. Este fue un tema que conversamos en alguna oportunidad antes que asumiera el actual canciller y con el anterior ministro, con el primer ministro de Hacienda del gobierno del presidente Piñera, y también saber si es posible ver cómo podemos mejorar nuestra posición respecto de Turquía y otros países. Y por tanto me gustaría dejarlo sobre la mesa. Como también, finalmente... Senador, lo que pasa es que veamos el tema... Sí,
con Europa para los otros. Sí, particularmente con otra Turquía, reunión, el tema si no, que me interesa, presidente. nos vamos a llevar todo el horario. El canciller tiene una hora de término también. Senador Letelier. Mire, muy breve, agradecer la información. Creo que la negociación con la Unión Europea es básica, pero yo le quiero pedir por su intermedio, presidente, que el señor canciller y los negociadores resuelvan un tema que llevamos muchos años tratando de resolver, que son los que dicen o llaman los novel foods. Con Ricardo Lago esto lo habíamos hablado un par de veces, tiene que ver con el acceso al mercado del cochayuyo, que es una cosa absurda. Hoy en día los japoneses compran el cochayuyo, ellos lo lavan y pueden exportarlo a Europa, pero los algueros de nuestro país no pueden. Y tiempo atrás planteamos esto, tiempo atrás hubo estudios de esto, pero los europeos negocian a través de los españoles, buena parte de esta conversación. Y nos tienden a tener bien cerrada la puerta. Lo planteo, el resto me parece fantástico. Yo creo que estamos avanzando muchísimo con la Unión Europea. Es muy importante en este tiempo profundizar las relaciones. Agradecerle al equipo negociador lo que han hecho. Pero permíteme mi pequeño pliego de peticiones pensando en los pescadores artesanales que también, Así es, los algueros. Los algueros. Juan Pablo, señor subsecretario, ¿algún comentario? Lo que más importa es el cochayuyo, está claro. Clarísimo. ¿Quién no comió cochayuyo de chico? Así es. No, yo como cochayuyo japonés. Es probable. En Europa dicen que no es apto para el consumo humano. Porque tiene... No, fuera de broma, efectivamente es un tema recurrente por parte nuestra. Lo hemos planteado en todos los niveles, el senador Letelier en eso ha sido bien persistente. ¿Hay alguna novedad al respecto, no? Si no, cuando la tenga nos avisa, subsecretario. Presidente. Bueno, gracias, secretario. Es simplemente por curiosidad, pero para saber, él se refiere a las marcas que están inscritas, si va a haber algún topón o conflicto ahí, y que están consultando yo a las asociaciones. ¿Cómo ha ido ese proceso? ¿Cómo pinta eso? Un caso vislumbre que van a tener muchas... La manera ahí... Bien. Señor subsecretario, tiene la palabra. ¿Sí? ¿Escucharon o no? No, nada. Parece que no han escuchado. Ustedes sí. Solamente a ti, yo escucho a Pizarro, El pero secretario no escuchó. Ahí sí, perdón, ¿se escucha bien ahí? Ahora sí, que recién no escuchábamos nada. Perdón, está aquí el micrófono cortado. Gracias, presidente. No, primero que nada, reconocer al senador Letelier por reiterar en esta oportunidad nuevamente el tema en relación con el cochayuyo, que no es primera vez que lo plantea y, como bien dice usted, ha sido muy persistente y correctamente con el tema. Así es que eso es algo que el jefe negociador, Felipe Loprendía, tiene muy presente. Lamentablemente no le puedo informar de noticias en esta sesión, pero... estamos, y en ese sentido, en más de alguna conversación que hemos tenido con el senador, estamos muy conscientes del interés que tiene, de la relevancia del tema, y le vamos a informar directamente a esta comisión y al senador Letelier apenas tengamos una noticia a ese respecto. En relación con lo que comentaba el senador Lagos Weber, nosotros hicimos una publicación de todos los términos y las indicaciones geográficas públicas, ¿no? Para que pudiesen oponerse quienes estimaban que las indicaciones geográficas podían tener un conflicto. Sobre la base de esas respuestas, y también con base en los cuartos adjuntos que hemos tenido con el sector agrícola, donde hemos informado también en particular de la mesa de sesión, perdón, de propiedad intelectual y de indicaciones geográficas, y hemos tenido, si mal no recuerdo, 3 cuartos adjuntos durante esta negociación informando en detalle este tema,
pero también se hizo un pre-screening en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial respecto de las marcas que tenían ya registradas con esas indicaciones geográficas, con un porcentaje de coincidencia, y eso arrojó, digamos, un cruce que hemos ido aclarando y afinando en el tiempo. Y hoy día yo diría que la gran mayoría de las indicaciones geográficas no presentan un conflicto con marcas existentes previamente, o puede ser que se dé el caso, por ejemplo, de marcas que no tienen uso comercial y por lo tanto se puede plantear una suerte de coexistencia, o derechamente se trata de marcas que tienen que ver con un genérico, o indicaciones geográficas en el fondo que tienen que ver con un genérico o con algún uso previo. Y por lo tanto son situaciones que es posible encontrar, digamos, un acomodo, por así decirlo, con la Unión Europea. Los casos más conflictivos, yo diría, o emblemáticos, más bien, que son importantes para la Unión Europea, estamos hablando del queso feta, del gruyère, de ciertos productos agrícolas como las ciruelas de Allén, pero en todos esos casos yo diría que la mesa ha podido trabajar constructivamente en buscar, digamos, algún tipo de ajuste. Hay indicaciones geográficas hoy día que nosotros en la negociación tenemos en categoría de excluidas con la Unión Europea, como estas que estoy mencionando, porque aún falta por aterrizar, pero creo que de las 220, más del 90%, yo diría, están en condiciones en que no se genera un conflicto claro, ¿no? Entre la indicación geográfica y una marca ya registrada o un uso previo de la misma. Así es que eso yo, por eso quiero resaltar el trabajo bastante intersectorial y también con apertura a los distintos actores a través de la publicación de los cuartos adjuntos y el trabajo técnico de esta mesa técnica, que también tiene un componente político donde participan los jefes de servicio, y antes de esta ronda también se subió a nivel de los ministros para resolver algunos temas. Y solo muy brevemente, para terminar con las preguntas del senador Chaguán, en el caso de Turquía, por bastante tiempo no fue posible avanzar en una modernización del TLC. Hemos recibido de manera más reciente cierta apertura de Turquía de poder avanzar, y es algo que estamos explorando en la medida que podamos también avanzar con las negociaciones que están en curso, que son bastantes, son cerca de 8 negociaciones que están actualmente en curso. Y solo en 2 segundos para comentar un tema distinto, pero muy relevante, porque es parte del foco que el canciller Alamand ha puesto también en zonas emergentes, y en particular el mundo del MENA. Nosotros en febrero estuve yo personalmente con el director de Invest Chile en la sede del Consejo de Cooperación del Golfo, en Riyadh, también en Qatar. El año pasado estuvimos en Emiratos Árabes Unidos. Y presentamos en febrero, la solicitud formal para que el Consejo de Cooperación del Golfo, que entre paréntesis se está reanudando después del fin del bloqueo a Qatar, y que es una unión aduanera, y por lo tanto cualquier acuerdo comercial tiene que ser negociado con el Consejo de Cooperación del Golfo. Planteamos nuestro caso para efectos de iniciar una negociación comercial. Y en particular, bilateralmente, solamente queda, digamos, que es muy importante para esos países de avanzar en capítulos de inversión y de tratados de doble tributación que no se ven a través del Consejo de Cooperación del Golfo, pero hay un track, yo lo diría, digamos, ya en curso. Firmamos un MOU por primera vez con el Consejo de Cooperación del Golfo en febrero y presentamos nuestro caso para efectos de que se considera a Chile como un socio comercial con el cual iniciar negociaciones, y estamos en contacto con el director de negociaciones comerciales del Consejo para efectos de analizar los próximos pasos. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Bien, don Julio, vamos a declarar entonces reservada la sesión para los efectos de pasar a escuchar al canciller. Atención informática, por favor, vamos a iniciar sesión reservada. Listo. Asegurar cortar la transmisión televisiva, y todas aquellas personas que no tengan que ver directamente con la comisión también Recording stopped. les rogamos que hagan abandono de la misma. ¿Estamos? Un segundo.